Buenas tardes. Es un placer estar aquí. ¿Me oyen bien? Bien. Es un placer estar acá con ustedes. Por primera vez ser parte de esta fiesta que es Circulart y me siento muy honrada además de tener la oportunidad de presentar a Rita Indiana, que para ustedes seguramente no necesita demasiada presentación porque ella a lo largo de su carrera, de su historia, habla a través de sus letras, de su música, de todo lo que ha construido también defendiendo tantos derechos oprimidos en nuestras regiones. Así que solo me resta también, Rita, darte las gracias por estar con nosotros. Qué rico que repitas Colombia en diferentes escenarios culturales y ojalá que esta sea la tercera, pero también el comienzo de muchas más visitas a Colombia. Bienvenida. Gracias, gracias. Muy bien, pues esta es una charla que nos convoca a todos. Hay una cosa muy especial que quiero decirte que tal vez Octavio te decía o yo esta mañana, y es que Circulart es un semillero de artistas, de músicos. De aquí han surgido personas extraordinariamente buenas en el mundo de la música aquí en Colombia, y seguramente algunos de esos que están arrancando esa vida están acá sentados pendientes de lo que tú les puedes enseñar a través de el arte que haces con la literatura y con la música. Y en esa medida quiero arrancar entonces con una pregunta que va en ese sentido, y es que Rita, como ustedes la han visto, como yo la empecé a conocer, es una artista plural, es una artista que basa su trabajo literario y su trabajo de la música en escritores, la propia música, los barrios, la migración, la sexualidad, los dramas sociales que viven nuestros países, y en esa medida se entiende qué es lo que has logrado crear. Pero también quiero preguntarte, aparte de eso, Rita, ¿qué es lo que hace a un buen músico? Wow. Bueno, más allá de la parte técnica, ¿no? Yo creo que hay un elemento importante y es el atrevimiento. Atreverse a tantear superficies no, tal vez no exploradas, buscar dentro de la vida misma la inspiración. Hay que nutrirse también. Yo soy autodidacta y mi trabajo depende mucho de lo que he consumido por mi parte, porque fui a la universidad a estudiar Historia del Arte y lo dejé, luego entré a estudiar Bellas Artes y también lo dejé. Y pues mi trabajo, puedo hablar de mi experiencia como músico. Yo no tengo una formación musical, no toco un instrumento, canto, compongo y arreglo y hago armonía todo de oído. Y creo que lo más importante ha sido en ese sentido el atrevimiento, atreverme a contar historias que ya contaba en la literatura a través de la música, atreverme a empezar a joder ahí con programas cuando empezaron a surgir estos programas que facilitaron que gente como yo entrara a la música y pudiera programar un beat y pudiera programar un ritmo afrodominicano en la computadora. Entonces pues eso, en mi caso yo creo que lo más importante ha sido el atrevimiento y creo que también todo lo que hice en literatura y performance art antes de la música, ¿no? También nutrió lo que soy como músico. Creo que un músico tiene que ver mucho cine, tiene que leer mucho, tiene que vivir mucho, como cualquier artista. Entiendo que hay una cosa ahí de retroalimentación que es importante para uno no ponerse viejo en términos creativos. O sea que el consumo de contenido relevante, el consumo de las vivencias, o sea, el compartir, el explorar interiormente también quién uno es y atreverse también a ver eso a la cara y trabajar eso en la música. Y otra cosa importante yo creo que es el no tenerle miedo a los géneros, a lo distinto, a la diferencia. Ahorita hace poquito se hablaba del reggaetón y yo creo que el reggaetón tiene un potencial liberador impresionante. O sea, estos chicos están haciendo el amor con ropa en esta fiesta. O sea, y a pesar de que las letras, pues muchas de esas letras se pueden considerar
que son súper abusivas, le faltan el respeto a la mujer, que objetivizan a la mujer. Hay un empoderamiento, yo lo sé porque tengo hijos adolescentes que consumen esa música y que van a esa fiesta, y ellos me cuentan lo que significa esa cultura para ellos y para las mujeres de su edad, ¿no? Que viven su sexualidad de una forma muchísimo más abierta, a veces sin tanto ese estigma de la puta o el cuero porque perreaste con este o con aquel, ya eso no se estila así. Entonces eso, es un poco atreverse a explorarlo todo, atreverse a escucharlo todo, desde la cosa más sofisticada a veces hasta la cosa supuestamente más banal. Okay. En 2011 creaste tu banda, Rita Indiana y los Misterios. 2009. 2009, gracias. Y lanzaste un disco, El Juidero, que tiene dos cosas, que crea a tu alrededor un ambiente de fama un poco agobiante, que de hecho hace que te retires de la música un tiempo y te dediques a la literatura, pero luego también, ahí es donde quiero detenerme con la pregunta, esto ocurre porque ciertamente es un disco de impacto social, no sé si tenías medido eso, no sé si en el acto creativo de esa narrativa musical pensaste que esto iba a ocurrir, y si sí o no, no importa, ¿cómo luego explicas que la gente se hubiera conectado de manera tan cercana con esa creación artística? Yo creo que lo que pasó con El Juidero es que la molécula musical del disco, digamos, de esas canciones es diversa, muy diversa y inclusiva. Yo cuando era una adolescente, de 13 años, era una metalera, lo que oía era Megadeth, Slayer, Anthrax, oía mucho punk rock también, pero entonces en mi casa escondida oía merengue, que mis amigos no supieran. Entonces la música refleja un poco eso, ¿no? Una cosa así de vivir en esos dos polos. Hoy hablábamos con Octavio y contigo sobre mi experiencia de mi infancia, que fue entre estas dos abuelas, una de una familia de clase media alta, blancos, intelectuales, oradores, gente que consumía música clásica, y esta otra familia de campo, que vino del campo a la ciudad, pobres, pero que tenían un manejo de una narrativa y una oralidad maravillosa. Y un poco mi música es eso, es lo mejor de ambos mundos. Entonces, esa pequeña molécula musical que incluía punk, que incluía reggae, que incluía gaga, que es un ritmo afrodominicano, merengue sobre todo, palo, cumbia también hay en una canción, pues había para todo el mundo, ahí había algo para todo el mundo, y en Santo Domingo pues eso explotó porque los chamacos, los ponqueros pues oían mi música, pero también el merenguero oía mi música, el que le gustaba la música urbana también la escuchaba, las señoras también le gustaba, o sea, había una cosita para cada quien. Y estabas hablando además lo que muchos de ellos tal vez querrían expresar a través de la música tuya. Bueno, ahí yo creo que lo que yo quería, es algo más personal, son temas que yo sentía necesarios, sentí una necesidad de contar, como en mis novelas. Sentí una necesidad de ponerlos en un lugar, tal vez cerca a veces del humor, a veces de la nostalgia, a veces de la ironía, necesidades mías, pero que a veces mientras uno más honesto es en la escritura de una canción o en la misma literatura, pues más universales. Claro. Es decir, y la gente pues se reconoce en ella. Y ahí es donde quiero detenerme ahora que hablas de la nostalgia y de algo más personal, porque leyendo varias cosas sobre ti encontré que tienes una idea importante del pasado y de alguna manera como de ese peso de pasado que cargamos muchas veces como una especie de morral de piedras que a veces incluso duele. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿qué tanto pesa el pasado en tu creación, hoy en día, en tu creación literaria y musical? Es muy importante. Yo vengo de un país que ha sufrido varias dictaduras, República Dominicana, y en el que la memoria histórica ha sido un poco
trastocada, ¿no? Yo creo que ha habido una manipulación importante de lo que es la memoria histórica. Yo, por ejemplo, me enteré de que Balaguer había sido un dictador durante los 12 años de los 70, ya cuando era un adolescente, porque en los libros de historia del colegio no se hablaba de eso, ni se hablaba, ni en mi familia tampoco, porque eran balagueristas. Entonces me entero por un amigo que me dice, mira, mi papá lo torturaron en los 12 años y pasó esto y lo otro. Entonces, ha habido una manipulación bastante importante de eso, y de hecho es difícil conseguir de distintas épocas de la historia dominicana, hay poco documento. O sea, por ejemplo, yo vivo en Puerto Rico, donde hay una sobredocumentación de lo que es la historia. Yo canto y cuento por esto, porque yo quiero contar esas cosas que mucha gente no sabe. También el sistema educativo es bastante precario en República Dominicana, y yo creo que el arte tiene una dimensión educativa importantísima. Entonces, cuando tú puedes contarle algo a alguien y de alguna forma también darle un pedacito de la historia de su país de una forma hasta bailable, pues eso tiene un valor para mí sumamente importante. Sin memoria no hay cambio, sin memoria no hay revolución, y yo creo en esas dos cosas. Vamos a hablar ahora del uso de la oralidad versus el lenguaje unificado, porque me parece que eso es importante tanto en la creación literaria como en la creación musical. Y me permito leer textualmente algo que tú escribiste en una columna de El País de España, el 3 de junio de este año 2019. Y dices en un pedacito lo siguiente, abro comillas: leí a William Faulkner, a Carlos Fuentes y a Quevedo con ese telón de fondo. A un lado estaba el mundo real con su olor a inodoro y cigarrillos. Al otro, una literatura que, aunque reflejaba mundos de rampante oralidad, estaba higiénicamente contenida en 300 páginas de papel. Como el estudiante de música que escucha la nota que produce un grifo que gotea, mi oído adolescente comenzó a escuchar literatura en lo que salía de las bocas que me rodeaban. Y luego en el resto del texto de la columna hablas también sobre lo conflictivo que a veces puede resultar ese lenguaje de la calle, y quiero preguntarte si ese problema, si lo podemos limitar a eso, se vive tanto en la creación literaria como en la música, y si eso te ha generado a ti misma problemas dentro de la industria. Yo creo que no, yo creo que eso es una de las cosas que más ha adelantado mi trabajo, ese atrevimiento, volvemos al atrevimiento a trabajar la oralidad en la canción y en los libros. Yo creo que, por un lado, como me crié en casa de una abuela donde había un piano de cola y había una señora dando clases de canto, que era hermana de mi abuela, dando clases de vocalización, eso de alguna forma entrenó mi oído para escuchar mejor lo que pasaba en la casa de la otra abuela, que era pues la vulgaridad, las prostitutas en la esquina de abajo, el borracho que vive abajo de la escalera, la mujer que se está pegando a los golpes con el marido, la muchachita que la mamá la llamó de Nueva York y está hablando en el pasillo con el teléfono de la vecina. No sé, algo hizo clic, ¿no?, para que yo empezara a escuchar esta maravilla que hay en la calle todos los días, esta maravilla que sale de nuestras bocas todos los días. Hablamos en verso y no nos damos cuenta. Y pues esa es mi mina. De ahí yo extraigo lo que trabajo, y la maravilla de la psicología humana y de la emoción humana que está en cómo hablamos y en cómo decimos las cosas. Hay otro asunto social en el que también has sido fuerte y has sido incisiva, y también quiero retomar un escrito tuyo que dice lo siguiente: esta obsesión blanca por hacer del planeta un lugar en el que las minorías no existen es la norma, con la excepción de Brasil. En el mundo de las telenovelas latinoamericanas, los negros, los homosexuales y los aborígenes han sido invisibles durante décadas, y cuando se les utiliza es para papeles exóticos: brujas, curanderos, nanas, videntes, locos, o como comodín cómico. Lo grande es que esta reflexión me golpee tan tarde, frente al televisor, viendo Celia, la telenovela que transmite Telemundo sobre la inmortal cantante cubana Celia Cruz,
y cuyos productores han definido como serie de ficción. Columna Negros, este es el título de la columna, es Negros y Locas en las telenovelas, y la escribiste en marzo del año 2016. Al final de la columna, tú dices que sientes como una suerte de alivio con lo que estás viendo allí, porque Celia besa a su marido, dos negros que son protagonistas también se besan, luego aparece un criollo blanco que le declara el amor a un hombre negro, y tu reflexión es que de alguna forma sientes que el mundo finalmente está cambiando. Yo tengo una teoría un poco más oscura sobre eso. Quisiera que sí, yo siento que sobre todo desde una mirada política, con lo que está pasando en nuestros países, con la incursión de la derecha y lo que la derecha política considera sobre estos derechos, siento que hay un retroceso, pero quiero que me digas tú qué piensas hoy sobre eso. Bueno, vivimos un tiempo súper polarizado, yo creo que hay hacia ambos extremos, ¿no? Un tirón en este momento de la historia, y definitivamente sí creo que ahí se están abriendo espacios para las minorías dentro de lo que está detrás de la cámara, en la producción cultural en general, y lo que está enfrente. Falta muchísimo trabajo, pero sí también hay un tirón bastante fuerte hacia lo conservador y hacia una percepción y manipulación religiosa también de la gente. Ahora mismo, hablábamos al mediodía, en Puerto Rico este verano hubo una movilización inmensa, que es donde vivo, y sacamos al gobernador del poder. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? La gente está respondiendo de forma agresiva a años y años de abuso neoliberal y también a una izquierda que nos ha defraudado también. Entonces, pues, yo sí tengo esperanza, quiero pensar que sí, que se están abriendo espacios para otro tipo de espacios para nosotras y para nosotros y nosotras, para todos nosotros. En República Dominicana, lamentablemente, se vive un momento de un nacionalismo bastante peligroso, porque tenemos una migración masiva de haitianos hace tiempo que vienen a trabajar buscando cómo sobrevivir. Y entonces, pues, lo mismo, en ese microcosmos se vive también una polarización intensísima de gente que está creciendo y educándose para ser más tolerante, para buscar la justicia social, y otros que están cada vez más extremistas en términos en un nacionalismo obtuso y violento. Tocaste un tema y es el de la presencia de los haitianos intentando buscar oportunidades, no solamente en República Dominicana, en muchos países latinos y en otros lugares del mundo. Y también has escrito sobre eso, sobre la inmigración y sobre el papel de algunas corrientes ideológicas en relación con eso, la agresividad que hay contra la persona que intenta buscar posibilidades en otros países. También quisiera saber qué estás viendo en tu país, en Puerto Rico, específicamente sobre ese tema, y cómo ese tema además se puede convertir en un asunto a explorar en tu literatura y en tu música. Bueno, el ser humano es un ser migrante. Yo soy un inmigrante de toda la vida. Para mí, la diáspora no es un grupo de personas que se mueven a otro sitio, sino es una cultura, ¿no?, que afecta a todos los que están dentro, fuera de la isla, dentro y fuera de su país, y que genera eso, una cultura, arte, movimiento económico. Por lo menos mi experiencia en la República Dominicana ha sido como les decía Octavio a ti, muy esperanzadora. Son gente súper trabajadora, y lo interesante es ver un país como el mío, de inmigrantes, actuando de esa forma, ¿no? Yo tengo familiares que vivieron en Nueva York 30 años y ahora son parte de esa oleada nacionalista. O sea, no pueden relacionar su experiencia fuera del país, trabajando en fábricas y pasando trabajo fuera del país, con el haitiano que está pidiendo o que trabaja allá abajo limpiando la cuneta del edificio, ¿no? No pueden relacionar su experiencia con la experiencia de ese migrante. Y eso sí me parece terrible, ¿no?, esa ceguera
de no poder sentir empatía por algo que ya tú viviste, ¿no? Eso no es el caso generalizado, obviamente, pero es así y es penoso. Sobre la inmigración también creo que mi esperanza está cifrada en la diáspora, en República Dominicana, en términos políticos, porque ahora mismo la política en mi país está completamente sumida en un cáncer, el cáncer de la corrupción. Y no hay, o sea, ahora mismo no hay un liderato así que realmente pueda representar un cambio, una luz hacia algo distinto. Y pues de verdad que pienso que pues, algo tiene que surgir fuera de la isla, de los que se fueron y que regresen con algún tipo de opción gracias a la educación que han recibido fuera. Cuando te presentaban hace un minuto, Santiago decía algo que también es muy reconocido en tu hoja de vida, y es que el diario El País te reconoció como una de las 100 personas o las 100 personalidades latinas más influyentes. Quiero preguntarte, ¿eso para ti qué significa y para ese universo de la música y la literatura que tú has creado? Bueno, esas listas las hace alguien que tal vez conoce mi trabajo y le gusta, no creo que signifique mucho, es un reconocimiento y uno se siente halagado, pero no trasciende mucho más de allí. A mí venir a Colombia me encanta, en el verano estuvimos tocando en Rock al Parque y para mí fue muy hermoso. Para mí es más hermoso la cosa con el día a día, de alguien que viene a Rock al Parque a verme tocando ahí, a rockear con mi novela en la mano y me dice, fírmame la novela, ¿no? O sea que sentir ese cariño en Colombia de la gente que está consumiendo ambas cosas, la música y la literatura, eso para mí tiene un valor más importante que una lista del país. Esta mañana cuando hablábamos yo te preguntaba en qué creías y tú me respondiste con una palabra que me parece bellísima y que tiene además un contenido muy profundo. Me dijiste creo en la empatía, y quiero preguntarte cómo logras empatía a través de la música. Bueno, antes en la charla con Octavio, el moderador le dice que si él cree que la música debe tener una función social, yo creo, no es que debe tenerla, es que la tiene. El reggaetón tiene una función social también, o sea, el arte en general tiene una función social, existe porque es necesario. Y en mi caso, pues eso es lo que quiero generar en la gente, definitivamente. Si hay algo fuera del placer de crear y de lo que eso significa para mí como creadora, ¿no? El espacio de terapia y de liberación que significa trabajar una canción o trabajar una novela, es poner una semillita de empatía en la gente, de poder mostrarle una realidad que tal vez no conocían, un pedacito de algo que tal vez nunca iban a ver y que les toque adentro y les haga abrir un poco más su corazón a pensar en un mundo más justo. Eso quiere decir que en tu proceso creativo eres consciente de esa semilla de empatía que estás sembrando, o es algo que luego viene espontáneamente y tú dices, no me imaginé que esto fuera a pasar, que la gente me fuera a recibir de esta manera con esta canción o con este libro o lo que sea? Yo creo que es intencional, sí. Es intencional porque hay un trabajo emotivo con los afectos y más allá de la narrativa y de una estructura y del experimento, hay una cosa ahí emotiva que sí que busca tocar a la gente y que busca metérsele a la gente los huesos y hacerla ver y sentirse y ponerse en los zapatos de otro. Aquí en Medellín existió, ustedes que es la mayoría de las personas que están sentadas acá son de esta región, un hombre muy importante, para mí lo fue, que se llamaba Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez fue médico, fue un activista, defensor de los derechos humanos, una persona justa, un pensador en todo el sentido de la palabra. A él lo mataron en 1987, si la memoria no me falla, dicen que lo mataron fuerzas paramilitares. Él escribió muchas cosas, pero entre otras, luego de haber muerto, recopilaron algunos escritos aquí en este librito que se llama Manual de Tolerancia. Lo estaba leyendo cuando ya sabía que te iba a presentar y pensé en ti mucho leyendo a Héctor, porque
a través de tu música y de tu literatura siento que hay una conexión con esa defensa de lo que todos deberíamos tener por derecho, la defensa de nuestros derechos. Y en un pedacito él habla de los artistas y se hace unas preguntas sobre los artistas y voy a leer un fragmento. El problema de qué hacer con los artistas, intelectuales, pintores, escritores, filósofos, científicos, catedráticos, literatos y pensadores que se oponen a las medidas de fuerza, que buscan conservar o implantar determinadas ideologías o sistemas religiosos, económicos o políticos, ha sido un viejo dilema que se ha presentado desde tiempos antiguos a los detentadores del poder. Y más adelante él dice, ¿qué hacer con este universo de gente creativa? ¿Cómo darle más espacio en el mundo a estas personas que están hablando por tantos públicos que no tienen formas de hablar, de levantar la voz? Y en este pedacito particularmente pensé en ti por eso, y quiero trasladarte la pregunta a ti, la pregunta que Héctor Abad Gómez se hacía, te la quiero trasladar a ti. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que trabajar desde la colectividad. Hay que abrir espacios independientes. Lamentablemente en Latinoamérica, yo creo que en general, no solamente en mi país y en Puerto Rico donde vivo, no podemos contar con los gobiernos, y menos los gobiernos que tenemos en este momento. Hay que crear redes, hay que prepararse, hay que organizarse, básicamente. Tenemos que organizarnos, tenemos que organizar colectivos, tenemos que trabajar con las comunidades. Creo que ayer o antier leí un artículo de Gamboa que hablaba de cómo las iglesias evangélicas eran una amenaza para la democracia. A mí me parece que tenemos algo que aprender de las iglesias evangélicas, que han tomado el lugar que tenía la izquierda organizada en los 70 y en los 80 en mi país, por lo menos, y creo que en el movimiento revolucionario internacional. Porque estas iglesias están metidas en los barrios, están allí metidas con la gente. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? O sea, si hay que organizar una colecta porque la hermana tal va a tener un bebé y no tiene dinero, pues ahí van. Van a las casas de la gente a orar si están enfermos. O sea, están trabajando con la gente que más necesita apoyo. Lamentablemente están ¿verdad? Buscando el poder a izquierda y a derecha, a donde sea, y no con los mejores resultados. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que es importantísimo la colectividad, organizarnos, darnos cuenta del poder que tenemos como artistas, no solamente para generar empatía, sino también para generar los conflictos necesarios y la reflexión que hace falta en momentos como este. Quiero cambiar un minutico de tema y regresar de nuevo al tema de esta vinculación social, de tu música, para preguntarte por algo que también sé que es del interés de este escenario, y es ¿en qué escala de importancia estás viendo el rol de la mujer en la música en Latinoamérica? Y te lo pregunto desde todos los niveles, como gestora cultural, como productora, como cantante, como cualquiera de esas ramas de la música en las que el género se pueda definir allí. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es difícil? ¿Hay espacio? ¿Hay equidad? ¿Está igual? ¿Qué estás viendo ahí? No hay equidad de nada. Yo siento que todavía es muy pequeño el rol de la mujer en la música. Es más grande que en otras áreas artísticas, ¿no? en otros espacios, pero por ejemplo, un ejemplo, cuando fui a Rock al Parque en el verano, me daba gracia porque a veces era yo la única mujer que había allí en el hotel. Hombres y hombres y hombres y hombres, no era una cosa, era así, o sea, eran bandas y bandas. ¿Pero por qué? Porque no es falta de creatividad, es decir… No, yo entiendo que tiene que ver con la estructura y la cultura en la que vivimos. O sea, la mujer está para parir y para apoyar a ese hombre que está tocando, ese hombre que se tiene que ir de gira. ¿Quién se queda con los niños? ¿Quién los cuida? ¿Quién los cría? Todavía sigue siendo así, esa es la realidad. Son muy pocos los hombres que dicen, mami, vete de gira, yo me quedo con los niños. O sea, eso es una rareza todavía en el 2019. Entonces sí, pues todavía estamos lejos de donde deberíamos estar. Eso en cuanto a un asunto social. Estás poniendo el ejemplo digamos, de un núcleo familiar en el que puede ser difícil que una mujer se dedique a esto, pero y desde la industria, desde la propia industria de la música, ¿también sientes que hay una suerte de discriminación?
Yo creo que sí. Sí. También es una cuestión de cómo la música y la industria sobre todo ve cómo debe verse una cantante, cómo debe aparecer alguien, una mujer que se dedica a la música, ¿no? Al músico varón se le acepta que se vista como quiera, que se vea como quiera, que tenga un barrigón, que tenga, o sea, hasta la cuestión estética ya es determinante en términos de si te firman, no te firman, si les gusta, no les gusta. Entonces, por ejemplo, Celia Cruz, que bregó hace tiempo con la cuestión de ser negra y de que si va o no va porque es negra, eso todavía lo estamos viendo, o sea, todavía esas son cosas que se discuten a puerta cerrada en las disqueras. Entonces, pues, hasta que eso no lo rompamos, no va a haber la participación femenina que tiene que haber. ¿Y tú sientes esa discriminación en la industria? Yo no he tenido esa experiencia, pero yo he tenido mucha suerte. Y creo que más que suerte, mi trabajo me ha abierto muchísimas puertas y pues por supuesto que sí ha habido espacios donde me he sentido discriminada y por ser mujer, por ser lesbiana, por ser dominicana, pero no como otras compañeras y historias que conozco que sí son un poco más dolorosas. Quiero regresar a tu creación para preguntarte si podrías medir por igual la creación literaria y la creación musical como fórmula para conectarte con la gente, o si uno u otro logra ese fin de forma un poco más efectiva, o a ti te hace sentir más chévere, más cómodo. Bueno, la música es mucho más democrática en general. O sea, hay gente en mi país que tiene un nivel de analfabetismo increíble. Yo no puedo pretender que se me lea igual, o sea, que se me lea como se me lee, por ejemplo, en Colombia, pero sí se me escucha. Entonces sí puedo contarles historias complejas y poner a la gente a escuchar mis experimentos con muchísima más facilidad que ponerlos a leer una novela de 300, 200 páginas. Entonces la música definitivamente tiene un poder que no tiene la literatura. Y nada, y por eso estoy volviendo a ella en este momento, sobre todo porque siento que es necesario y que tengo que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y quería compartir con ustedes que voy a hacer un disco nuevo, que estoy en el estudio grabando. Estoy bien contenta y nada, lo está produciendo Eduardo Cabra, que es visitante de Calle 13. Y nada, para el año que viene, en marzo, tenemos disco nuevo. Otra cosita, perdón, antes que se me olvide, nada, quería contarles que los amigos de Retahíla de Santo Domingo están aquí en Circular por primera vez. Es una fundación que busca divulgar lo que es el acervo musical dominicano. Tienen un stand aquí en Circular, por favor pasen por allí. Tienen un proyecto súper chulo, audiovisual nuevo que se llama Afro Dominican Drumming, que a cargo de Otoniel, que es un baterista increíble dominicano, que ha adaptado todo lo que son los ritmos afrodominicanos a la batería. Así que nada, para que pasen por allí y chequen lo que es Retahíla. Bien. Hablabas hace un momento de la marcha, o las marchas a lo largo de 2 semanas que vivieron ustedes en Puerto Rico. Esas marchas lograron sacar a el que era en su momento el gobernador. Pero quiero atar esto a lo que estaban hablando hace unos minutos Octavio y su compañero sobre el papel de los artistas en esos momentos de movilización social. Hay algunos escritores y artistas que sienten que ese no es su rol, que por allí no deben pasar, que nada, que están para producir música o escribir o cualquiera que sea su aporte creativo, artístico. Aquí, de hecho, muchas veces, cuando ocurren asuntos políticos o de cualquier orden, los medios empiezan a hacer encuestas preguntando, ¿debe un artista hablar o no sobre X o Y cosa? Como si el artista estuviera castrado mentalmente y no fuera capaz de dar una opinión. Pero de esa conversación me llamó la atención tu ímpetu y tu emoción de estar en la calle, porque además pues tú representas mucho desde el arte de la música y la literatura. Tu presencia allí tuvo que haber sido importante, como la de otros colegas tuyos importantes. Estabas con tu esposa, estabas con tus hijos, en fin. Y entonces sí quiero
que hablemos de eso, Rita, no como una obligación, por supuesto que no, porque esto no lo puede obligar nadie, pero yo siento que sí tiene que haber una coherencia entre lo que denuncia un artista a través de su creación, en tu caso la música o la literatura, y la presencia que tiene que hacer cuando la gente en la calle lo necesita. ¿Qué piensas tú de eso? Pues mira, lo que pasó en Puerto Rico, para los que no saben, este verano hubo muchas marchas todos los días, cacerolazo todas las noches, en todos los barrios, fue una cosa maravillosa. Todo ocurrió porque se publicó un chat de Telegram en el que el gobernador de Puerto Rico, junto a sus colaboradores más cercanos, pues hablaban mierda de todo, o sea, desde cosas sexistas, homófobas, xenófobas, pero lo peor de todo fue que se burlaron de los muertos del huracán María. Y eso a la gente le pegó bien duro y la gente se tiró a la calle. O sea, fue una rabia así colectiva. Lo que prende la mecha, bueno, en Chile supuestamente lo que prendió la mecha fue lo de la subida del precio del tren, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás, igual aquí en Puerto Rico. Eso prendió la mecha, pero hay muchas cosas detrás. Una cosa que, una de las maravillas de esta marcha es que muchos artistas de fama internacional como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, René Pérez de Calle 13, estaban allí liderando y eran los que convocaban a la marcha. Entonces eso tuvo un valor increíble. O sea, yo soy un artista, pero yo no tengo esa fama que tienen esta gente, que pueden tener miedo tal vez de perder un público, como tuvieron algunos, pueden tener miedo de que los agredan o que se les vea. O sea, ellos se tiraron a la calle con la gente y estaban allí ondeando banderas y convocando a la gente, y eso fue para mí maravilloso. Y lo maravilloso también es que no son, bueno, Residentes sí, pero Bad Bunny y Ricky Martin son estrellas del pop, ¿no? O sea, no tienen discurso político, quiero decir, dentro de lo que la palabra usualmente significa, pero tuvieron un papel, sobre todo Bad Bunny, con la juventud increíble, y hubo una marcha de casi 1 millón de personas en una isla de menos de 4 millones. Entonces, pues eso tiene un valor, y no en eso, yo no creo que todo el mundo tenga que hacer ese tipo de statement, pero en momentos como los que estamos viviendo, de tanta injusticia, ¿verdad?, de donde el autoritarismo asoma su cara más asquerosa, yo creo que el artista que vive de la sensibilidad y que vive de sus fans y del pueblo, pues sí tiene que sacar la cara y decir, esto está mal, y ahí tenemos que combatirlo. Podríamos entonces decir que la música está atada al rol del activista. En el caso tuyo, por ejemplo, según la forma como tú ves la vida y el arte. Tienes ya una notoriedad, cualquier cosa que digas va a tocar va a tocar a tanta gente, que sí hay que estar consciente de ese poder. Entonces, si tienes ese poder y no, como Spider-Man, ¿no? Con poder viene la gran responsabilidad. ¿Qué vas a hacer si tienes una cámara delante y te están viendo 100.000 personas? Con lo que está pasando ahora en el mundo, con la cuestión del cambio climático, ¿cómo no vamos a utilizar esa plataforma para decir, señores, vamos a organizarnos y vamos a hacer algo, porque estamos bien mal y vamos para peor? Cuando yo estaba chiquita, quería ser bailarina. Mi papá era militar. Y pues bailarina era como sinónimo de morirse de hambre. Pensar en alguna línea artística como el baile, también hubiera querido ser bailarina. No era viable, y sobre todo en una mente muy conservadora como la de mi familia en ese entonces. No sé si ahora seguirá pasando lo mismo, si todavía pensar en las artes pueda ser visto como este pelado se va a morir de hambre, o sea, no. Pero, ¿sí? Sí. Bueno, y como acá también hay mucha gente que ama las artes y que o se dedican a ellas o se quieren dedicar a ellas, quisiera pedirte, Rita, que les dieras un impulso, es decir, sé las dificultades que
que puede tener este rol de sacar adelante la vida a partir de la música y la literatura, pero también lo lograste. Entonces, hay experiencias exitosas, obviamente unas fallidas, otras que no salieron adelante por miedo, como en mi caso, pero ¿qué le dirías tú a la gente acá para vencer el miedo y meterse al agua en este tema de la música? Bueno, yo creo que hay que darle con todo, hay que darle con todo y hay que darle sin miedo. Yo he pasado trabajo, he trabajado de niñera, o sea, he trabajado en frontes de hoteles, hice lo que tuve que hacer cuando estaba escribiendo mis novelitas y programando bitsitos y cositas y sigo pasando trabajo porque yo no soy tampoco una mujer rica ni mucho menos, ¿no? Pero te digo algo, si tengo que pasar hambre, pues la pasaré feliz. ¿Sabes? Cuando uno hace lo que a uno le gusta, y esto parece un cliché, pero es así, yo creo que es una verdad fundamental del que se siente creador y tiene vocación de creador y de artista. Ese es el alimento más grande. Hay que darle para allá, hay que darle para allá y darle para allá. Y ahora tenemos un montón de herramientas que no teníamos cuando yo era adolescente, por ejemplo, de distribuir la música. El consejo mejor que les puedo dar es que aprendan del negocio. Por favor, aprendan del negocio. No se pueden enfocar solamente en la cuestión de la música. Esto es algo que hablé con Eduardo Cabra hace unos días. Es muy importante que sepan cómo se maneja la música. No firmen contratos sin saberlo. No, o sea, tienen que saber cómo se mueve la monetización, cómo se mueve toda la cuestión. Yo he pasado, o sea, yo la he cagado. O sea, que les puedo hablar desde la experiencia de haber hecho cosas que no debía haber hecho, de no saber, de ser una analfabeta en términos de cómo se mueve la industria. No se queden nada más en producir una buena canción y en producir un buen video, no tienen que saber lo que se mueve detrás, cómo pueden sacarle provecho, porque ahora hay muchísimas formas de hacer dinero con lo que ustedes hacen, de forma independiente y también apoyados en otras plataformas. Así que eso hay que darle para atrás a las páginas y entender el negocio para que no los cojan de pendejos. Ese es mi consejo del día de hoy. Excelente, muy bien. Y entonces eso me lleva a otra pregunta y es, estás diciendo qué se debe hacer, pero también estamos hablando de un mundo infinitamente competitivo. Hoy hay, tú lo sabes mejor que nadie, miles de propuestas en todos los géneros de la música, con gente muy buena, otra no tan buena, pero entonces te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuál es esa cáscara que no puede pisar una persona que quiere hacer música para que no quede como un mal músico? Yo creo que no hay una fórmula, ¿no? Yo creo que algo bien importante, y puede sonar como un cliché también, pero es la cuestión de la autenticidad. Uno tiene referentes, y yo los tengo en literatura y en la música, pero hay que buscar la propia voz. ¿Cuál es mi voz? ¿Cómo canto yo? ¿Cómo cuento yo? ¿Cómo he vivido yo? O sea, la cuestión de la imitación, que a veces es productiva también, por eso te digo, no hay fórmulas, porque hay gente que imita a otros y le queda cabrón. Y entonces de ahí surge otra cosa. Por ejemplo, la bachata surgió porque la gente en el campo estaba imitando las rancheras y el bolero jíbaro de Puerto Rico que oían en la radio. Entonces, pues la imitación también es posible. Esa es la maravilla de la música también, que no hay una fórmula y cada quien encuentra la suya, pero la cuestión de encontrar una voz propia es súper importante, porque la autenticidad jala gente y en la música sobre todo es súper importante para la relevancia. ¿Y tú qué oyes? Yo oigo de todo. Me gusta mucho el hard bop y el bebop, el jazz. Me gusta el free jazz también mucho. Me gusta la música electrónica. Oigo de todo, oigo cosas experimentales. Me gusta la salsa con cojones. El merengue de los 70 y los 80 también me encanta. No tengo tengo épocas.
tengo momentos ahora estoy oyendo, mi hijo me está dando un doctorado en trap y en hip hop, y entonces todos los días escuchamos un disco que él me pone. Mira, vamos a escuchar hoy Graduation de Kanye West, hoy vamos a escuchar a Travis Scott, o sea que nada, yo escucho todo lo que pueda, y la radio, música popular, o sea, el bolero me encanta, música clásica, oigo de todo. Creo que tuve también la gracia de tener una diversidad también en mis dos familias, de escuchar muchas cosas distintas, y eso me acompaña hasta el día de hoy. ¿Algo no te gusta? No, yo creo que en todo uno, mira, hasta en la cosa más charra y más mala tú dices, coño, aquí puedo sacar un loopcito, aquí puedo hacer un beatcito con esto. De todo se puede sacar algo. O sea, yo no escucho, casi nunca escucho la música, no, es que no la escucho con prejuicio. O sea, me gusta la balada romántica, por ejemplo, de los 70 y los 80, y pienso, cuando escucho algo que no me gusta, ¿sabes? Hago un ejercicio interesante, que es decir, ¿cómo va a sonar esto dentro de 30 años? Tal vez dentro de 30 años, esto que no me gusta, con el halo de la nostalgia y del tiempo que pase, esto va a sonar cabrón. Y entonces eso me permite abrirme un poco a lo que no me gusta. Definitivamente hay cosas que son malísimas, pero incluso lo malo pues tiene un espacio para el humor y para la comedia. O sea que, pues, sí, no hay nada así que te pueda decir, no me gusta esto o aquello, no. Hace un momento hablabas, antes de terminar, porque nos dicen que ya se nos está acabando el tiempo, estabas anunciándole al público que vienes ya con un disco nuevo, y quería preguntarte si cuando estás metida en la creación musical, dejas definitivamente de lado la producción literaria, la creación literaria, o si eso es una cosa que va de la mano. Bueno, tienes una novela reciente que es Hecho en Saturno, pero sí quiero saber si haces una dupla de creación, o te toca bloquear una y luego otra. Es imposible, sí. Ah. Sí, mi esposa dice que son dos personas distintas, la escritora y ¿Cuál es mejor? La escritora es mejor persona. Sí, ¿por qué? Bueno, lo que pasa con la cuestión ¿Más reposada, tal sí, vez? más reposada, más inteligente, más menos nerviosa. Lo de la música, hay una cuestión con mi cuerpo, mi persona, que tiene que estar ahí adelante, que no tiene la literatura, y eso causa ansiedad. Entonces, pues, es otro manejo. La producción es mucho más rápida, hay una presión ahí. O sea, yo me voy al estudio con Eduardo y a veces hacemos algo from scratch, él hace un beat y yo allí mismo escribo la letra, ¿no? Yo no puedo hacer eso con una novela. La novela es un proceso muchísimo más. En la novela tengo que meterme en ese universo y más nada. Y es más solitario de todas maneras. Sí, también. La música es más colectiva. Más íntimo, sí. Sí. Es decir, que en este momento podemos olvidarnos por un tiempo de Rita, la escritora de novelas. Sí. Por unos añitos. Por unos añitos. 2 añitos. Voy a cogerme una pausita después de este disco para escribir otra novelita. Bueno, ¿y podemos contar luego lo de Papi? Sí, claro, sí. Cuéntales. Bueno, lo de Papi. aquí está mi esposa Noelia Quintero, que es quien ha dirigido todos los videos de mi proyecto hasta la fecha. Vamos a sacar sencillo nuevo dentro de un mes con un video nuevo de ella. Y nada, le contaba a Claudia que Noelia hizo una adaptación al cine de mi novela Papi, que también el año que viene va a estar por ahí. Así que vienen cosas interesantes. Viene esa peliculita que también colaboré con ella, hice la música, y nada, es una maravilla. Les recomiendo mucho leer esa novela, es extraordinariamente bella y está narrada en la voz de una niña, lo cual para mí resultó mucho más cercano de muchas maneras. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero de nuevo, Rita, darte las gracias por este tiempo, por compartir tu sabiduría y también por conectarte con todos nosotros desde tantas angustias sociales que, como también lo decías en alguno de tus escritos, no pertenece solamente al universo de República Dominicana donde naciste, o Puerto Rico donde estás viviendo ahora, o Cuba donde de vez en cuando estás. Creo que esas afectaciones y esas angustias sociales las estamos viviendo todos, y me gusta mucho saber que hay artistas como tú que están pensando también por nosotros y con nosotros. Mil gracias y que vuelvas. Gracias a ustedes.